A todos por venir y participar de esto. Esto es muy importante para el club, para hacer crecer el club deportivamente. Estas cosas habitualmente no pasan en todos los clubes y conozco varios clubes. O sea, que gente dedique su tiempo y su conocimiento para transmitirlo a los chicos más nuevos para que volvemos cada vez mejor deportivamente. Valoremos el laburo que hacen, ¿no? Que lo están haciendo todo sin cobrar un mango, usando su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento, solo por el hecho de hacer crecer el club deportivamente, que es lo que necesitamos, tener representantes deportivos en los nacionales, en los regionales. Así que bueno, avanti y aprovechemos la oportunidad que nos están dando. Un aplauso. Una idea que surgió con Gustavo, con Amílcar, en medio de las charlas de los campeonatos y demás. Nosotros, la Escuela de Vuelo Deportivo, esta propuesta que se armó y se presentó en la comisión directiva y se aprobó a fin del año pasado. La idea de esta Escuela de Vuelo Deportivo es que podamos inicialmente ayudar a quienes recién se reciben para poder subir y poder mantenerse, porque hemos visto que muchos de los chicos que recién se reciben por ahí se frustran un poco por no poder subir, no encontrar térmica, se caen una, dos, tres veces, ven que los otros vuelan y ellos no, y entonces por ahí es acompañarlo, es como darle una continuidad al proceso de formación del piloto. Esta escuela no se va a meter en cuestiones de seguridad operativa, el vuelo eso lo dan los instructores, eso lo vienen, para nosotros ya son pilotos. Pero sí lo importante es, en esta etapa inicial, porque hemos dividido en tres partes la escuela, en tres niveles, es acompañarlos para que puedan, espera que me corra el sistema, para que se les haga más fácil el comienzo, para saber cómo subir y después eventualmente cómo planear. Después pensaremos en otra instancia. Entonces nosotros nos dividimos en la propuesta, y así se aprobó, de esta escuela de vuelo deportivo en tres niveles. Es una escuela que va a funcionar todo el año, no tiene un periodo estricto, solamente los referentes, que en este caso es Gustavo, Amílcar y yo somos los que estamos encargados para este año. Tiene un nivel inicial que es para los pilotos recién recibidos, ¿sí? Con acuerdo de los instructores, un poco una charla con ellos previo, pero son los pilotos que ya están recibidos y empiezan a volar, que ya se hacen sus primeros vuelos. Un nivel deportivo que es para los pilotos que comienzan o que ya están desarrollando sus vuelos, los primeros vuelos deportivos, aquellos que están arrancando y ya tienen las horas y tienen ganas de salir, bueno, acompañarlos y ayudarlos. Y un tercer nivel que es el nivel de competencia, que es para poder armar los equipos de vuelo, acompañar a los que van a los campeonatos. Los tres niveles van a convivir y muchas de las cosas, sobre todo del nivel inicial, sirven para los demás, es decir, nunca está de más recordar las cosas que vamos a hacer. Las actividades se dividen en clases teóricas, en material de apoyo, que ya está a través de ese grupo de Facebook que lo hicimos cerrado para tener un poco más de control de quienes tienen acceso y demás, no es porque sea algo secreto, son artículos de revista, los que lo pudieron ver, si pudieron ver lo que es. Pero sí lleva un trabajo escanearlo, tenerlo todo sistematizado, y la verdad que esto no tiene costo para nadie del club, pero tampoco es para andar regalándolo, es una cosa nuestra. Si quieren venir a participar, de hecho hubo gente y a lo mejor en algunos otros encuentros puede venir otra gente más. Entonces, como decía, tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica es algunos vuelos en biplaza, los pilotos que estén participando sentados adelante y algunos pilotos más viejos atrás, y por eso también dividimos, para estructurarlo, en los pilotos que participan del nivel en el que se anoten, en la instancia en la que estén, y pilotos colaboradores, que somos algunos de los que tienen más experiencia, que son aquellos que vamos a coordinar, sobre todo Gustavo va a manejar eso, y un fin de semana, por ejemplo, como tienen el grove más fino para el vuelo, los que están recién recibidos, salen sentados adelante en el grove y el piloto un poco de más experiencia va atrás y los ayuda a centrar una térmica, a encontrarla, digamos. Un proceso de acompañamiento y aprendizaje que les permita durante una temporada poder avanzar y poder sostenerse. En esto nunca se termina de aprender. Y además, todo lo que uno sabe por ahí se lo olvida cuando está volando y después dice, qué boludo, me olvidé de que funcionaba así. Así que bueno, esa es un poco la propuesta del curso de esta escuela de vuelo deportivo. Está abierta para que participen. Lo que sí les pedimos es que aquellos que se inscriban como participantes, es decir, a nivel inicial, que quieran recibir la información teórica, que quieran participar de los vuelos, de
capacitación, en la parte práctica, lo asuma con el compromiso de leer el material, de ponerse de acuerdo con el coordinador y venir a volar, de tener el planeador preparado. Acá lo único que van a tener que pagar, por ejemplo, es el vuelo. No hay otro costo, como lo dijo Aldo. No tiene ningún costo, solamente el remolque nada más, ni siquiera ninguna de estas otras cosas. Y el vuelo se lo van a anotar el piloto participante, como el piloto nuevo, ¿sí? El que va atrás no se anota el vuelo. O sea que también les sirve como experiencia para ir sumando horas. Y además, vuelos un poco más de calidad para poder ayudar. Bueno, ese es un poco el tema de la escuela. Si hay alguna duda o algo más, ahora después ya vamos a dejar el proyecto también ahí dentro del Facebook, como para que lo puedan ver. Pero en este primer encuentro la idea es arrancar con el tema de térmica, que es lo principal, ¿sí? Poder quedarnos arriba volando. Y para eso hay que explicar cuál es el fenómeno de la térmica, entenderlos en términos físicos y atmosféricos, cómo se da. Ustedes más o menos ya saben que el sol calienta la Tierra, va incorporando radiación, y al ir calentando la Tierra lo que produce es que haya un calentamiento de la masa de aire que está pegada en las primeras capas de aire pegadas al piso. Hay un calentamiento diferenciado respecto del terreno. La soja verde calienta menos, se calienta mucho menos que un arado o que un rastrojo. Esa diferencia de calor hace que, de absorción de los rayos y de calentamiento en la masa circundante, hace que en un lugar haya más temperatura que en otro. Y esa diferencia de temperatura, junto con otro fenómeno que es el que necesitamos nosotros tener bien claro, produce el desprendimiento y la generación de la térmica. La térmica es una masa de aire caliente que está más caliente y menos densa que el resto de la masa que está alrededor. Pero para poder subir con un globo aerostático necesita que la temperatura vaya bajando a medida que va subiendo la altura. Nosotros, acá bajé el gráfico de hoy, no es para confundirlos, pero es para graficar. Estos son los gráficos, digamos, de los sondeos con los que vemos hasta dónde va a haber. Hoy va a haber 1500 metros con 30 grados, estos son los grados, ¿no es cierto? Pero a medida que va bajando, que va subiendo, va bajando la temperatura. Más o menos baja 1 grado cada 100 metros, que es lo que se necesita como para que haya térmicas. Porque si baja menos, la térmica tiene menos posibilidades de ascender, porque el aire circundante, a medida que va subiendo, sigue caliente o no tanta diferencia de temperatura con la propia térmica. Y sube hasta donde la temperatura en el aire, por ejemplo, a 1500 metros habría, acá, a 1500 metros habría, supongamos, 15 grados. Pero después ve que no sigue bajando la temperatura, empieza como hasta sube, se pone una inversión. Entonces eso hace que, por ejemplo, si vos tenés hay 30 grados en el piso y baja 1 grado cada 100 metros, a 1500 metros tenés 15 grados, ¿sí?, de temperatura. Pero después ahí empieza a subir, entonces eso le pone como una tapa y la térmica sube hasta donde encuentra la inversión. Lo que nosotros llamamos que la inversión, que el graficado es esto, este cambio en la curva, es hasta donde sube. Dependiendo cómo sea el día, la masa de aire que estamos volando es hasta donde puede llegar la térmica. ¿Qué es lo importante entender cuando hablamos de poder encontrar las ascendentes y entender cómo funciona? La térmica tiene un proceso de generación que es el que se produce cuando se da el calentamiento en el terreno. Ese proceso de generación de la térmica, que está acá más o menos en esta imagen, está dentro del material que se entregó. El sol calienta y una vez que se produce esta masa de aire, que normalmente uno piensa que es algo no es muy relevante, pero una térmica tiene un diámetro más o menos promedio de 300 metros por un tubo de 500. Supongamos que es una burbuja que se arma de 500 metros de alto, un cilindro por 300. Eso es mucho peso de aire. Y una vez que puede desarrollar y se eleva, arrastra hacia arriba y es donde nosotros podemos encontrarle y poder subir. A medida que la burbuja va subiendo, tiene un ingreso de aire frío desde alrededor, porque
algo tiene que llenar donde se vació, donde se desprendió y se vació esa burbuja, como un globo que sube. Y alrededor de la térmica hay descendente porque a medida que va subiendo, el aire va bajando de arriba y va entrando desde abajo para llenar el hueco que va dejando. Por eso nosotros cuando vamos volando, por ahí encontramos una descendente. Lo primero que nos anuncia que hay una térmica es que empieza a bajar. Venimos planeando normal, por ejemplo en el Piwi, 1 metro por segundo cayendo a 100. Y de pronto empieza 1, menos 1, menos 2, menos 3. Es porque la térmica está ahí cerca. Tenemos que tratar de encontrarla y ahora después vamos a ir viendo esos otros aspectos. Como les decía, la térmica tiene aproximadamente unos 300 metros de diámetro y es nosotros donde tenemos que tratar de poder meternos. Si alguien quiere preguntar algo, no hay problema, me paran y preguntan lo que quieran. Hay 2 tipos de térmica en general, sobre todo en nuestra zona que es llano. Las térmicas que son tipo burbujas, que es más o menos este desarrollo, se empieza a armar, empieza a crecer hasta que se desprende como una pompa y se corta abajo y después sigue subiendo hasta donde encuentra esa inversión de temperatura porque el aire que tiene alrededor ya no tiene una diferencia importante con la masa que está subiendo, ¿sí? Y termina desarrollándose hasta que llega hasta ese punto y se disipa. Y hay de otro tipo de térmicas que son los días mejores. En realidad este tipo de pompas así son los días de invierno, más que nada, las épocas. Pero en verano lo que ocurre es que es como una chimenea, que no es permanente, se corta, pero al desarrollarse es como la otra que veíamos antes, ¿ves? O sea, esta. Vos estás subiendo acá arriba, por ejemplo, con 1000 metros y te entra uno con 500 metros y sube también. ¿Por qué? Porque la térmica, una vez que comienza el desarrollo y se desprende y empieza a subir, sigue generando desde abajo. Si tiene aporte de sol y tiene aporte de calor, el campo sigue calentando el aire que viene entrando y sigue subiendo. No sé si han visto alguna vez, tuvieron la oportunidad de ver las trombas, los torbellinos de polvo volando acá, aunque sea en inclusión. Bueno, eso genera la térmica al finalizar su última parte o cuando está muy fuerte echa un tubo, digamos, cuando funciona como una chimenea. Entonces, donde están las trombas es donde están las térmicas. Ahora después vamos a ver los indicadores que tenemos que buscar. Algunos consejos como para darse cuenta de cuándo va a estar volable. Primero, debe haber buena insolación. Es decir, nosotros tenemos que tener un día como hoy, sin cobertura nubosa. Todo lo que haya de nubes, salvo que sean cúmulos de térmica, ¿no? Que es otra cosa y está muy lindo. Pero todo lo que es cirros, altos cúmulos, toda esa sombra, ¿viste? Cuando se pone muy denso, eso o no permite que haya térmicas o directamente o las térmicas son pobres o las afecta. Es decir, por ejemplo, si estamos en un día que estamos volando con 1500 metros y entra un manto de cirrus y nos baja la temperatura, al bajar la temperatura en el piso lo que hace es que las térmicas ya no tengan tanta energía y no suban, por ejemplo, hasta 1500 metros, suban hasta 1000 nada más, ¿sí? Entonces uno de los temas a tener en cuenta es la nubosidad alta y media por la insolación. El otro aspecto para tener en cuenta, que es lo que genera la térmica, es el suelo. Cañadas secas, sí, pero cañadas con agua como están ahora, no es un lugar para ir a buscar térmica. Arriba de los poblados, de las ciudades, lugares con cemento, digamos, ahí genera, porque hay una diferencia de temperatura más importante. Rastrojos, los montes, pero si están secos, tampoco estamos hablando de ir bajo, estamos hablando de los lugares donde se pueden generar. Es decir, cuando uno viene volando, tiene que ir fijándose los posibles lugares donde se pueden generar las térmicas para poder ir buscándolas. Acá nosotros siempre tenemos que genera acá la zona con este viento más o menos del barrio y nos terminamos prendiendo acá arriba, o si no arriba de la chanchería, pero son en realidad un poco los potreros que están acá atrás. Son los primeros lugares, ¿no? Y el otro aspecto que tienen que tener en cuenta como para poder ver que afecta a la térmica es un poco la diferencia entre la temperatura máxima y mínima pronosticada. Escuchen la radio cuando siempre dice la mínima fue de tanto y la máxima va a ser de tanto. Normalmente se necesitan más de 10 grados. Si está por arriba de 12 grados el día va a ser bueno. La diferencia entre la mínima y la máxima pronosticada. Le digo como para que nosotros compartimos mucha información de cómo es, pero para que vayan pensando qué tipo de día. Todos los días hay térmicas, más o menos. Siempre hay generación de ascendente.
salvo que esté lloviendo o que sea una cosa muy importante. Pero si no, en general, siempre hay ascendentes y se puede volar, más o menos se puede volar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ese aire que vos decís que vuelve, regresa nuevamente. Eso baja, pero baja no en forma directa, sino que el aire que entra en la zona donde se desprende la térmica es el aire que está cerca del piso y viene. Pero este aire que está cerca del piso deja otro hueco, ¿me entendés? Entonces, en la zona cercana a la térmica tenés ese descendente fuerte, pero en las otras zonas vos tenés aire que va bajando muy suave, más despacio, porque la térmica llega hasta un punto. ¿Vieron cuando los incendios lo ven y que viene el incendio y por ahí se hace así y lo lleva el viento, digamos, y queda todo arriba? Bueno, eso después va bajando y vuelve a pegar la vuelta, ¿se entiende? O sea, cuando estamos en la pista, perdón, Sí. estamos en la pista que hace calor, y por ahí sentí una brisa fresca. Eso es porque la masa de aire, subió una masa de aire caliente y la fría bajó. Imagínate que estábamos a 15 grados, vamos a tener, o sea, se va a sentir más fresco. Esa es brisa que vino desde arriba hacia abajo. Y que se mantiene dentro de una capa volable que es la que tenemos nosotros, que es esa que yo les mostraba con la inversión, es decir, hasta ahí, nosotros volamos dentro de ese margen. Entonces dijimos, necesitamos insolación, un buen suelo, una diferencia de temperatura entre la mínima y la máxima, es decir, una capa donde baje la temperatura a medida que vamos subiendo la altura. Y el otro aspecto que afecta a la térmica es el viento. Si no hay nada de viento, no favorece demasiado que haya térmica. Lo ideal es que haya un viento de entre 15 y 20, 25 km por hora. Ya más de 25, se pone 30, se empieza a poner un poco más complicado, porque no solo no favorece tanto la formación de la térmica, porque el aire que está sobre la fuente de calor, digámosle, llamémoslo así, el campo que calienta, es mucho menos tiempo porque está pasando, ¿se entiende? Hasta que se desprende y sale. Y por otro lado también la térmica como un río de aire. Esto hay que tratar de entender y visualizarlo como un fenómeno donde hay que tener como tratar de ver la película, ¿se entiende? Estamos volando con cosas que no podemos tocar y que no se pueden visualizar. Pero si uno tiene ese nivel de abstracción de tratar de entender y visualizarlo en la cabeza cómo funciona, por ahí se hace más fácil. A veces uno dice, acá está, mirá, ahí esto, el otro, y por ahí se equivoca, pero por ahí le empieza a pegar. Y donde empieza a pegar se empieza a dar cuenta de que es un proceso de poder entender dónde es que está la térmica y sentirla más allá cuando estamos volando. Bueno, quiero volver a lo del viento. El viento lo que hace es, por un lado, desplazarla a la térmica. Acá está graficado. Si el núcleo de la térmica, ahora vamos a describir como una térmica típica, pero el núcleo donde sube más fuerte y hay un viento débil, el núcleo, esa columna de aire que sube, tiene tanto peso y esa velocidad, esa inercia que tiene, que el viento no le afecta tanto si es débil el viento. Le arrastra muy poco, pero la térmica prácticamente se mantiene vertical, de la fuente hasta el cúmulo, digamos, o donde sube. ¿Sí? Ahora, cuando hay mucho viento, lo que hace es, por un lado, aparte de la parte débil de la térmica, donde no sube tan fuerte, aplastarla en contra del núcleo, ¿ves? Se aplasta, ¿me entendés? La parte de afuera de la térmica se aplasta un poco en contra del núcleo y además se inclina. Entonces sube medio de costado. ¿Sí? Bueno, y la última complejidad que tiene el fenómeno de la térmica, sea de pompa, o sea, es decir, de un tipo globo, o sea de chimenea, una térmica más constante, es que el viento puede, hay dos fenómenos que le afectan a medida que va subiendo la térmica. El viento puede cambiar de dirección a lo largo de la altura, desde los 0 hasta los 1500 metros. El viento por ahí empieza en superficie estando en los 0,60 con 15 kilómetros. Pero a los 1000 metros hay un viento más fuerte, también de los 0,60, pero tiene 30 kilómetros. Entonces la térmica, que venía subiendo en una masa más o menos estable o pareja, cuando encuentra eso que se llama una cortante de viento, que la cortante de viento es o de velocidad en la misma dirección, es decir, aumento de velocidad en la misma dirección, o con la misma velocidad, pero un cambio de dirección. Ese fenómeno del viento afecta a la térmica y hace que por ahí se rompa un poco, por ejemplo, sube muy bien hasta los 1000, ¿sí? Y ahí el viento aumenta de 15 a 30 de golpe. Se pone un poco rota
hasta que pasa esa situación, se reordena y sigue subiendo hasta donde está la inversión de los 1500. Típico día que ustedes vienen, cortan, enganchan 2 metros, por ejemplo, y vienen subiendo y a los 800 se empieza a empiojar, se rompe, te caes, no la podés entrar, ahí hay una inversión o una cortante. Y la térmica, después, el que alcanza a pasar, el de los 800, llega a los 1000, después arriba de los 1000 vuela bárbaro. Otra vez vuelve a agarrar las buenas a 2 metros. ¿Me siguen? Sí. Bien. Una de las cosas que afecta a la térmica en su carrera de ascenso, en su desarrollo, es o la cortante de viento, es decir, aumento de viento en la misma dirección o con la misma velocidad, pero diferencia de rumbo del viento, que puede ser muy importante. Si la cortante es muy importante, hasta puede ponerle un límite y no se puede pasar la cortante, hay veces que no se puede volar por eso. Y la otra es que ese gradiente térmico que va bajando, vuelvo al gráfico, que va bajando acá 1 grado cada 100 metros, ¿ve? Tiene 30 grados y a los 1500 metros, bueno, no importa, esto es 1500 metros, tiene 15 grados, o sea, va bajando 1 grado cada 1000 metros. Esto es lo que da el NOAA para hoy. Hoy habría 1500 metros sin cúmulo, para mí va a haber cúmulos porque está bastante húmedo todavía, pero bueno. Lo que puede pasar es que en este gradiente así que va subiendo, en vez de bajar 1 grado, baje 0,8. Entonces hay como una especie de inversión. Entonces, las térmicas que no son muy fuertes no alcanzan a pasarlo. ¿Se entiende? Es como que se frena en la mitad de camino porque el aire que está alrededor no tiene menos diferencia de temperatura. Es como si fuera una especie de inversión. Perdóname una pregunta sí. Que me quedó ahí. Vos decís, va subiendo 1000, 1000 y pico, pero ¿lo tenés abajo los 1000? Ahí, no, esto es milibares, no son metros. Ah, perdón. Por eso son milibares. No, 900 milibares son 1000 metros, 800 son 2000. Bueno, no quiero confundir con el... Les quiero mostrar el gráfico para que entiendan un poco cómo funciona en realidad. Entonces, retomamos, tienen que buscar un buen lugar que genere la térmica, porque el piso es bueno, un rastrojo, una cañada seca, una zona poblada, construida, lo que fuera. No, un campo así chiquito tampoco hace una térmica, ¿no? O sea, no lo va a hacer una manzana de una ciudad, tiene que ser una cosa un poco más grande. Tiene que estar bien insolado. Si ustedes vienen para buscar una térmica y hay cúmulo y van a buscarlo en la sombra, no, hay que ir a buscarla donde hay sol, ¿sí? Y si hay un banco que viene pasando un banco de altos cúmulos, no ir a buscarla donde está la sombra de altos cúmulos, sino buscarla donde está el sol. Son las cuestiones básicas. Y bueno, eso es un poco el desarrollo de la térmica. Respecto de cómo es la forma de una térmica, no lo tengo ahí. Bueno, la térmica lo que tiene, a ver si lo voy a dibujar acá al costado un cachito. La térmica tiene un núcleo como está ahí, que es donde más sube, ¿sí? Tiene un área circundante que sube, pero menos, y toda un área de afuera, que es un área donde se produce la descendente, pero esa descendente se produce por este fenómeno de la burbuja que va subiendo, digamos, es una cosa más local, más allá. Lo que le decía, si cruzamos la descendente es porque la ascendente tiene que estar ahí cerca. Nunca vamos a cruzar una descendente y no hay otra ascendente al lado. Que no le peguemos, que no la encontremos, otro problema, pero la ascendente tiene que estar. Si hay aire que baja, hay algo que está subiendo ahí cerca. La idea nuestra es tratar de mantenernos dentro de esta zona, o por lo menos, si no te puedes mantener en una zona pareja de ascenso todo el tiempo, tratar de optimizar el viraje para tratar de estar la mayor parte del tiempo subiendo. Hay térmicas que son invirables. ¿Por qué? Porque los núcleos están rotos por el viento, por la inversión, entonces se empieza a aplastar, se desarma y a veces te embolás porque no puedes subir, pero es que no hay forma de subir más allá de que subir media vuelta, por ejemplo, la mitad del viraje. Pero mientras no caiga la otra mitad subir, ya alcanza, ¿se entiende? O sea que eso es básico. Y una cuestión muy importante que tienen que tener en cuenta es, hacen el remolque, lo ideal es cortar en térmica, que el remolcador es bueno, más o menos para la gente, y el día más o menos está, es cortar en térmica. Sobre todo ustedes que están empezando, los más nuevos,
es cortar en térmica. Esté ahí el ascendente cerca, ¿sí? Un pequeño detalle. Fíjense cuando van en el remolque, vean el guión del remolque. Si ustedes van detrás, ¿no es cierto? Van ascendiendo 2, 3, 4 metros. Si vos ves que el remolcador hace esto, después vienen ustedes también. Significa que ahí está la térmica. Después que pasaron la térmica, suponete que están con 300 metros, no van a cortar con 300 metros. Pasaron la térmica, el avión hace esto. Ustedes lo acompañan. La próxima vez que están con 500 metros, ven que el avión hace esto, va a venir la térmica. Ustedes suben y cuando están ahí, cortan. Entonces ya se quedan en esa térmica. Lean también cómo se mueve el remolcador con respecto a ustedes. ¿Sí? Que pueden pedir al remolcador, si la cruzan a 300, hacer un 360 y los dejan la térmica, o por lo menos en la zona de ascenso. Lo que no hay que cortar es en el medio de la nada, ¿sí? Por lo menos en una zona que tenga ascenso. Bueno, ahora vamos a la cuestión del centrado. El desprendimiento. Un par de aspectos sobre el desprendimiento de la térmica para tener en cuenta. Todos manejan lo que es tensión superficial, ¿saben más o menos lo que es? No necesariamente. Bueno, tensión superficial es la adherencia que tiene molecular un fluido respecto de un sólido. ¿Viste? Cuando vos te pones agua entre los dedos y hace así que queda como un... Bueno, eso es tensión superficial. El aire está pegado al piso, aparte está presionado, está pegado al piso. Por eso tiene una tensión superficial. La burbuja se empieza a inflar, con el calentamiento se arma como una pompa, ¿viste? Hasta que hay algo que hace que la corte y le rompa esa tensión superficial sobre el piso, ¿sí? Puede ser una línea de árboles, por ejemplo, el viento está de acá, ¿sí? Este es el campo que genera la térmica. Vos ves que está trabajando una máquina y la tierra va para allá. Pasa un auto por el camino, una camioneta, y la tierra va para allá porque el viento está dando de este lado, ¿sí? La burbuja se va armando sobre este campo. Si tiene una línea de árboles acá, lo que produce es que esa burbuja se va armando y llega un momento donde al saltar la línea de árboles se desprende, ¿sí? Entonces, no solo hay que buscar un campo que genere con una línea de árboles donde la azote el viento, o de este lado. Una línea de árboles así, con este viento no sirve para nada. Pero si está de este lado o está acá, sí sirve. ¿Se entiende? Es uno de los aspectos a buscar. Entonces, cuando la burbuja se va armando, si hay algo que la rompe, o es el viento con una ráfaga, una línea de árboles, una zona mucho más fría al lado, por ejemplo, un campo rodeado de verde, de soja, y un potrero grande, de un rastrojo en el medio, ese tiene que tirar, porque tiene una diferencia muy grande respecto al otro, que le ayuda a desprenderse. ¿Y cómo se ve cuando o por ejemplo el propio tractor que está trabajando, la camioneta que pasa, un camión al lado de la ruta, porque produce una turbulencia que se mete por abajo y empieza a ayudarla a levantarse. ¿Qué es lo que vemos cuando... Miren cómo cambia, o sea, el viento está de ese lado y la tierra va acompañando el viento. Pero de pronto, que es lo que dice Gustavo, cuando estamos en la pista, viste que estás así, está el vientito del este y por ahí se calma el viento. Y se calma, y se empieza a sentir como un calor, viste, medio así, la térmica la sentí. Y por ahí agarra y está la manguita de la casilla de carrito, así. Y por ahí la manga se pone para allá. Hemos salido con viento 3/4 de cola, un día de viento suave, por ahí viste que salís, te agarra justo. Eso lo que ocurre es que la térmica se desprendió, y al desprenderse la térmica, la tierra del auto ya no va para allá, va al centro de donde se está despegando la térmica. ¿Por qué? Porque hace como una aspiradora que todo lo que está alrededor se lo chupa, ¿sí? La tierra del tractor incluso puede ir en contra de lo que era el viento normal, ¿se entiende? Visto desde arriba, si la térmica se está desprendiendo de acá, ¿viste? Y el viento es este, en vez de tener el polvo que va para acá, hace esto y se va para el medio, o se da vuelta y va para atrás. Esos son indicadores que uno tiene que observar y atender para ver una térmica. Tierra, humo, molino, ¿sí? Molino. Por ahí, si hay más viento, se puede ver cuando se agita un poco el pasto.
Este fenómeno ocurre con un viento no muy grande, no muy fuerte. Si hay viento más de 30 km por hora, ya no, porque tiene tanta fuerza el viento que se lleva todo, ¿sí? Pero produce una manera es una manera de encontrarlas. En nuestra zona, que no es una zona de tanto viento, por suerte, no como Chávez, que tiene 50, 60 km de viento, hemos volado con ese viento, es una forma de encontrarlas. Recuerden, cuando estén en la pista o cuando estén en algún lugar, van a ver, no necesariamente volando. Este fenómeno lo pueden ver viajando por la ruta, ¿se entiende? O sea, es una cuestión de poder mirar. Y un aspecto de encontrar la térmica que es importante, pero eso tiene que ver con la actitud, es que siempre hay que buscarla. No hay que rescindirse ni resignarse a que no la podés encontrar. Siempre hay que tratar de buscarla. Hay que tener abiertos los ojos. Mirando el barrio, mirando el tablero, no la vamos a encontrar. No vamos a encontrar ni el tractor con el humo que sale para el otro, la tierra que sale para el otro lado, ni el molino que da vuelta, ni la manga cuando estamos mirando acá, que la manga estaba así, se pone para allá. Ah, perdón, una cosa. Para donde apunta la manga, o para donde apunta el molino, es donde está desprendiéndose. Si yo vengo volando, ahí está. Si yo vengo volando a buscar la térmica, esta es la fuente de generación de la térmica, y el molino está acá, por ejemplo, ¿sí? En la dirección del viento, y se pone así, la térmica se está desprendiendo acá, no la voy a ir a buscar de este lado, ¿se entiende? Tengo que hacer coincidir para dónde va la indicación del viento de ese momento junto con la fuente posible de la térmica. Todo esto es prueba y error, digamos, también, ¿no? O sea, la cola del molino se pone para el lado claro, de sí, sí. No la La cola se da La vuelta. manga también. La parte de atrás Sí, apunta para donde está la fuente. Y como el viento afecta el desprendimiento y estas son las formas de acercarse para buscar la fuente de térmica. ¿Hasta ahora van entendiendo más o menos cómo es? ¿Sí? Bien. Lo que vos hablabas de no mirar tanto adentro, para no encontrarla, los pájaros también. También, los pájaros. Donde están los bichos es el mejor lugar donde sube. Es el mejor lugar del cúmulo, es el mejor lugar de la térmica. Siempre, como no son boludos los bichos, viven de eso, es el mejor lugar. Ahí es donde hay que ir a buscarla. ¿Cómo nos aproximamos a un campo para buscar un ascendente? Cuando estamos mirando, después vamos a ir a la térmica que hace cúmulo, cuando estamos mirando el piso para encontrarla, ¿sí? O sea, no estamos muy altos. O estamos altos, pero tenemos que tener en cuenta, si vamos en planeo hacia una zona, por ejemplo, estamos volando local, no vamos a ir en planeo acá atrás a la cañada, qué sé yo. Vamos a buscar a ir a buscar donde están las fuentes de generación de la térmica. Entonces, si vos venís arrimándote al lugar donde está el desprendimiento de la térmica, y tenés el viento de este lado, de hecho que la térmica no va a salir para acá, si el viento está así. Tampoco va a salir para allá, la térmica va a tener un desprendimiento que va a tener este recorrido, haciéndolo tridimensional. Si esta es la fuente de la térmica y el viento está allá, de 0,6, la térmica probablemente no esté acá, no esté ahí, esté arriba, acá, está o arriba o acá. Es decir, el desprendimiento se hace con un arrastre del viento. Entonces, como está graficado ahí, yo si voy a buscar una térmica en ese campo, si hago la pasada así, con el viento a 90 grados, si no la invoco justo, me voy a comer la descendente que está antes o después de la térmica y no la voy a encontrar. Y el lapso de planeo que yo tengo para pegarle son 300 metros, y el campo capaz que tiene 5 por 5 kilómetros, 3 por 3, ¿se entiende? Como es un fenómeno muy chico y muy local, entonces lo conveniente es, en vez de entrarle hacia el campo, si yo vengo con viento de cola, le paso por arriba. Si vengo echando viento en contra, que es un poco lo ideal, voy viento de frente, ¿sí? Pero si vengo de costado, lo que conviene no es cruzarla así, sino abrirse un poco y entrar al campo viento abajo, ¿se entiende? Fer, si lo hacemos tridimensional, suponiéndose que este sea el eje de la térmica. Bueno, si yo vengo de acá, si yo le paso por acá la térmica, no la encontré. Y me voy y no la encuentro, y ya cuando la encuentro estoy bajo.
Si le paso acá tampoco. Lo que conviene es que si vos ves el viento, ves la fuente de la térmica, vengas y hagas esto, aunque parece que es peor, pero en realidad tenés mucha más oportunidad de encontrarla. Y cuando la vas buscando, buscándola siempre más despacio, más tranquilo, atento a qué ala te levanta, ¿no? Está. Es grande, tridimensional. Patentarlo. Cuando ustedes van encontrando, bueno, esa es una forma de buscarla. Del lado que vengan, supongamos que vienen 3/4 de cola, no van a hacer toda la vuelta, ¿se entiende? Si venís 3/4 de cola, te acomodás y la buscás de cola. Es siempre mejor encontrarla al viento de frente, porque el viento de frente tenés como más información. El viento de cola venís medio de atrás, pero depende cómo sea que estás. Senador, Sí. un día con cúmulos, ¿vos mirás los cúmulos y mirás el campo o a cierta altura mirás los cúmulos? Depende. Depende. Hay veces que los cúmulos no tienen que ver con el campo, porque hay un ordenamiento de los cúmulos por el viento. El cúmulo está hecho por una térmica, pero no siempre la térmica que generó este cúmulo todavía está tirando abajo, muy abajo. Depende cada día. Y ese es uno de los aspectos que iba a trabajar con el tema del corte y el corte en térmica. La primera térmica que miran es como si fuera un tester de lo que es el día. Algo que el día después cambie porque entra una nubosidad, porque hay un momento de viento, entra una tormenta y barre, qué sé yo. Hay un cambio de fenómeno. Pero si el día es como hoy, un día estable, parejo, que no hay ninguna cosa rara, la primera térmica les dice cómo es el día. Cortan en 500, vienen subiendo bien, en los 1000 se empieza a empiojar, se rompe, tienen que cerrar y reniegan un poco y después de eso suben hasta los 2000. Es decir, entre los 800 y los 1000, entre los 1000 y 1200, hay una cortante. Esa ya es una primera información. O hay algo que la jode la térmica. Segundo, yo corto y empiezo a virar acá. Corto y empiezo a virar acá. Y entonces me empieza a desplazar arriba del barrio. Me empieza a desplazar arriba del barrio. Entonces, y todo el desplazamiento hasta que llego hasta donde llego, porque la primera térmica hay que virarla, salvo que tengan que arrimarse al campo. Estamos hablando siempre de un vuelo no pensando en aterrizar, pensando en que están subiendo y que no tienen que aproximarse al campo porque están lejos y bajos. Y la térmica, y yo termino acá, si empecé virando y termino acá, es porque el viento está así. Y puedo, más o menos, después van a ver con el XSOA que les da hasta la intensidad del viento. ¿Sí? Ahora, si empiezan mirando así, se empioja y después terminan mirando para acá, eso lo ven mirando, o sea, vas mirando, tratando de subir y tomás alguna referencia más o menos. Te das cuenta que esa cortante es una cortante de viento y que te desplaza para otro lado. Entonces las térmicas van a ser como una vuelta, ¿se entiende? Se van a cortar de otra manera. Por eso es importante explorar con la primera térmica, cortar en térmica y explorar en la primera térmica cómo es el día. El día que vuelan las vacas, volamos todos, no hay ningún problema, las térmicas no tienen drama. Pero con relación al tema de los cúmulos, si la térmica funciona con la chimenea, normalmente el cúmulo está relacionado a la fuente y está cerca. A lo mejor un poco derivado por el viento, pero está relacionado. De todas maneras, el cúmulo no es que está ahí toda la tarde, todo el tiempo. O sea, tiene un ciclo, lo cual también es el ciclo de las térmicas secas. El campo que generó la térmica desprende ese aire caliente, entra el aire frío y se corta. Si no enganchamos el ciclo cuando se está desprendiendo, por más sol que haya, por más rastrojo que haya, por más todo que haya, si no está calentándose, no vamos a encontrar la térmica. Entonces, lo que hay que aprender también es más o menos el ciclo de cada día. 10 minutos es más o menos el ciclo de cualquier térmica. A veces son más largos, a veces son un poco más cortos, pero más o menos cada 10 minutos tenemos que encontrar una térmica de esa fuente, de ese lugar. Véanlo cuando miran acá, en la chanchería, ¿viste? De la típica acá atrás. Cortás, después salís y vas y la enganchás de nuevo. Te lleva, ¿viste? Que te lleva y vas otra vez hasta ahí, otra vez te prendés y seguís. Y la vas a encontrar. Es como para que ir tomándole el timing al día. Sí, ¿qué me iba a decir? ¿Algo más? No. Bueno. Los cúmulos, las térmicas, espera que me acordé de algo para decirle y ahora me olvidé. Ya está mal. Bueno. No, para encontrar la térmica y cómo uno tiene que tener la actitud de buscarla en el momento. La
¿Hasta ahí van agarrando más o menos cómo funciona? ¿Sí? Claro. Y por ahí, Bueno. en esa primera térmica, si hay cúmulo, ver de qué lado entra el cúmulo. Claro, bueno, En ese es esa otro primera aspecto. térmica también. Normalmente los cúmulos, a menos que cambien de altura, porque si ustedes empiezan volando cuando salimos, por ejemplo, a hacer las pruebas, salimos temprano. Los cúmulos arrancan a 1000 metros y si el cúmulo es, digamos que ese es un cúmulo, la térmica, a ver, vamos a terminar de hablar de lo que es el fenómeno de la térmica. La térmica puede ser seca o húmeda. Si es húmeda es porque genera un cúmulo, como es en este caso, ¿sí? Porque genera un cúmulo. Cuando hay determinadas condiciones de humedad en el piso y en la masa de aire, la térmica llega hasta ese nivel de inversión, y si ese nivel de inversión que contiene esa humedad es suficiente, se generan los cumulitos. Los cúmulos pueden ser una babita apenas y desaparecer porque no hay mucha humedad, o pueden ser cúmulos un poco más grandes, o pueden ser cúmulos con desarrollo vertical, que es porque no hay una tapa muy fuerte, una inversión muy fuerte que lo contenga el cúmulo, y entonces cuando se calienta mucho empieza a liberar más calor y se va para arriba. La térmica, cuando sale del piso, sale con un contenido de humedad. Es un vapor, es agua vaporizada, 80%, 70%, lo que fuera, ¿sí? 60%, lo que fuera de humedad. Esa humedad va junto con la masa de aire hasta allá arriba. Si está la determinada condición, cuando se frena y llega al punto de condensación, ese vapor que estaba como vapor, la gotita vaporizada, se condensa y forma una niebla. La niebla es agua, son microgotitas condensadas, ¿sí? Las nubes son nieblas densas, pero allá arriba. Entonces, cuando se produce la condensación, como ustedes saben, para calentar el agua, vos le metés calor. Al calentar el agua se produce el vapor. Entonces ese vapor lleva ese calor latente que vos le metiste para que se transforme de líquido a gas, ¿sí? Cuando se condensa allá arriba y se genera el cúmulo, porque se genera la gotita de agua, son gotitas en suspensión, es niebla, ese calor latente que tuvo abajo la térmica para transformarse en vapor y llega arriba, se condensa. Si vos, es el principio de las calderas, digamos. Vos calentás de un lado y después le sacás el calor del otro, ¿sí? Entonces, cuando llega allá arriba y se condensa y se forma la gotita de agua, libera ese calor latente que traía al ser vapor hasta ese punto. Ese calor latente genera que los cúmulos por ahí tengan un desarrollo vertical. Hay una térmica nubosa dentro del cúmulo, ¿se entiende? Es como que hay otra térmica más generada allá arriba por el calor que libera esa masa al condensar. Nosotros no volamos eso porque no volamos en nubes, no volamos adentro de eso. No está prohibido volar en nubes, no tenemos instrumentos, no se metan en las nubes. Pero vieron, me han tocado días que vienen subiendo 2 metros y el cúmulo es grande, es lindo, y vienen con la térmica. Y cuando va llegando, si es un cúmulo con desarrollo vertical, más todavía, porque quiere decir que todavía más crece. Y empieza a 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros, qué lindo que está, sí, hasta que estés adentro. Esa capa que está muy cerquita de la nube, muy cerca, es una capa subnubosa donde se produce ese fenómeno. La térmica, ¿no vieron los cúmulos que hacen como unas chalitas para abajo? En realidad no son para abajo, son para arriba, es al revés, pero nosotros las vemos así, son como una neblina que se cae. Ahí donde está esa neblina así que cae, es donde le está entrando la térmica. Porque el cúmulo, como decía Beto, puede ser muy grande. Cúmulo normalmente, qué sé yo, no sé, por dar una dimensión. Perdón, una pequeña pausa. Desde ya que si se encuentra con esa térmica que el cúmulo lo empieza a chupar, frenos afuera y manténgase siempre con visibilidad, Hay ¿no? que irse antes. Nunca perder el horizonte. Sí. ¿Sí? Comentar Nunca perder el una horizonte. que hace por ahí, porque te engaña Si el el cúmulo borde. es muy fuerte, se hace como una palangana, se curva el cúmulo. La base del cúmulo se hace así. Porque la térmica llega hasta acá, se libera y acá está el cúmulo. Y si tiene mucho desarrollo vertical, se hace. Si vos te quedas mirando acá abajo, cuando querés salir te chocás el borde del cúmulo, no ves, no lo ves, no ves el horizonte, no podés salir. Ahí hay que sacar las cosas. En los cúmulos hay que tener un poco más de respeto y cuidado para arriba. O sea, El nada cúmulo para chiquito, alarmarse, solamente tengan cuidado, nunca dejen de tener visibilidad. bueno, lo que decía Beto y lo que hablábamos de cómo llega la térmica al cúmulo.
en un cúmulo, el viento está acá. Esto todo es el cúmulo. 500 por 500 metros es nada. Usted, un metro cúbico de niebla, de vapor saturado, digamos, al 100% es 1 kilo de agua. Un metro cúbico es 1 kilo de agua en la niebla, al 100% como si fuera una nube. 500 por 500 por 300 metros, por 500, 500 por 500 por 500, imagínate la cantidad de toneladas de agua que hay ahí arriba suspendidas, ¿se entiende? Transformado en niebla. Toda esa energía la genera la térmica. Las térmicas son muy importantes en cuanto a la masa y el volumen que tiene. Cuando llega al cúmulo, normalmente, no es que todo el cúmulo tira. Si lo agarrás en la etapa inicial, cuando se está armando, sí. Porque vos ves el lugar donde está llegando y empieza a condensar, entonces vos ves la babita que se va armando chiquita. Normalmente es una babita que vos venís volando y ves que empieza a ser como una chala así en el medio de la nada y se revuelve, da vuelta. Ahí está llegando la térmica. Ese es el mejor momento para agarrarlo, cuando se está formando, ¿sí? Pero cuando la térmica ya está establecida y el cúmulo ya está armado, normalmente los cúmulos tiran de ningún lugar, no tiran en cualquier lado, tiran en una parte del cúmulo. Como se veía en la imagen esta anterior, esta. Acá está graficado, acá tiene el viento, la ascendente, el lugar donde le entra al cúmulo la ascendente, y acá atrás hay descenso. Digamos, se enfría, esa masa de agua que está se enfría el aire más todavía y ese aire empieza a bajar de nuevo. Entonces, lo que hay que buscar siempre, como decía Beto, es un día de cúmulo. La primera térmica, bueno, ok, subo, que bueno, me enganché. Cuando voy llegando al cúmulo, lo miro. ¿Dónde tira? ¿Tira acá? ¿Tira en el medio? ¿De qué lado tira? Porque si no hay cambios de altura en la base del cúmulo durante el día, si no se va de 1000 a 1500, sino que se mantiene más o menos por ahí, seguramente todos los cúmulos van a tirar igual. Todos los cúmulos van a tirar igual. Entonces, cuando nosotros vayamos a buscar una térmica al próximo cúmulo, pegado, un poco más bajo, donde sea, la tenemos que buscar derivando respecto del lugar donde tira. Porque si le entras al cúmulo, por ejemplo, supongamos que la térmica está acá. Este es todo el cúmulo. Si yo paso por acá volando, no la encuentro. Si le entro por acá, o sea, tengo que ir a buscarla donde sé que está. Normalmente, lo que ocurre, vamos al 3D. Normalmente lo que ocurre es lo siguiente. Bueno, me lo pongo un poquito más abajo, así llego al techo. Supongamos que esta es la columna de la térmica y acá genera el cúmulo. ¿Sí? Normalmente está del lado del viento, del lado de donde viene el viento general. Ojo que puede ocurrir a veces, no sé por qué muy bien, pero a veces entra por atrás. Pero normalmente está del lado del viento y acá en nuestra zona del lado del sol. Si quieren, todos los días cuando salimos y hay cúmulos, viste que decimos, ¿de dónde tiran? Tiran más o menos de este lado. Entonces, no hay que ir a buscarla acá, hay que ir a buscarla donde sabemos que tira. Y cuando pasamos por abajo de un cúmulo, porque vamos en planeo. Pero ahí estabas ahí, ¿el sol dónde estaba? Ponele acá, sí, del lado del sol, ¿entendés? Y el viento que venía así. Sí, porque cómo se genera, normalmente entra de ese lado, ¿ves? Entra del lado del viento. Si es un típico, pero si hay una cortante justo donde está la condensación, por ahí entra por atrás, el cúmulo tiene un desarrollo diferente. Y lo que van a ver es sol acá. Sí, por ejemplo, hoy deberían, con el 06 deberían tirar del norte, poquito ahí, el cúmulo, ¿cierto? Yo la buscaría ahí, pero hay que probarlo, por eso te digo, en la primera, la segunda la probás, ¿te fijas? Eso no te lo dice la cabina, no te lo dice el XC SOAR, te lo dicen los pájaros. Vos llegás a un cúmulo y lo ves los pájaros, ¿qué mierda tanto boludo? Y allá está, porque ellos no son giles, van a estar donde está el núcleo, así que hay que ir ahí. Y una vez que prueban que un cúmulo es del otro, entonces cuando le pasan en planeo por abajo un cúmulo, porque no lo van a virar, porque se van un poco hasta el autódromo y vuelven, no vayan del lado que no tira el cúmulo. ¿Se entiende? Si está el cúmulo acá, pásenle del lado que va a tirar. Incluso, bueno, eso es más para la parte de calle, cuando se vuela en calle, pero si el cúmulo tira con este sentido, no le pasen por el costado, búsquenle siempre de encontrar la misma zona que ya probaron que sube. ¿Sí? Dependiendo, cada día tiene una duración de los cúmulos.
Y a veces lo que pasa es que el cúmulo queda y abajo ya no hay más nada. Entonces, la referencia del cúmulo tiene que ver con la altura que hay. El otro día, el domingo pasado, volamos con 1000 metros de altura. 900, 1000, después llegó a 1200. Había unas calles infernales. Unas calles infernales, un vuelo hermoso. La prueba, yo hacía rato que no hacía menos de 20% virando. 18% virando, 82% planeo. Con 1,3 metros de promedio, no había mucha térmica. Pero como estaba tan cerca uno del otro, vos podías ir, ¿me entendés?, hilando un cúmulo con el otro. Pero los cúmulos no tiraban allá abajo. Algo se quedó bajo y estuvo renegando, ¿cuánto? ¿Media hora? ¿20 minutos? Acá arriba, para poder partir. Se quedó con 500 metros y no podía subir. Y yo estaba con 1000, 900, 1000 y pegaba a la base. Pero tenía ese recicle, ¿se entiende? ¿Recuerdan el recicle que hace esa base ahí, que tira un poquito? Quedándote ahí, cuando llegás al cúmulo, hablando de una cuestión de seguridad, cuando vos venís subiendo y llegás al cúmulo y te vas a meter adentro, que no sea un cúmulo grande, ¿qué es lo que tienen que hacer? No quedarse virando con freno, no, porque joden a los otros que estén virando. Lo que se hace es, se llega hasta el borde del cúmulo, se sale del cúmulo, das una vuelta por afuera así, un poco amplia, y volvés a entrar, si ya sabes dónde tiran. Y la enganchás de nuevo y volvés a subir. Hasta que te vayas, hasta que parta, hasta lo que sea. ¿Se entiende? No quedarse virando adentro del cúmulo y en las babitas ahí, porque por ahí te entra otro, no los ves, esa es una cuestión más de seguridad. Vuelvo a lo del cúmulo. A veces el cúmulo está grande, hermoso, y vos venís, tiene 1500 metros, y vos venís con 500 y no hay nada. Y no va a haber nada. Porque el cúmulo es como que decimos, está pintado, pero funciona allá arriba. Si el cúmulo tiene 1500 metros y vos le pasás abajo por 1300, 1400, sí te va a servir. Pero 500 metros abajo ya no tira más. Entonces lo que hay que ver es el cúmulo, dependiendo de cada día, el cúmulo que tiene actividad. El cúmulo que se deshilacha, que empieza como a estratificarse, que se desarma, ¿sí? Ese es el cúmulo que no sirve. Sirve para pasar alto y bajar poco, pero porque voy alto. No porque voy a ir a virar en ese. No voy a ir a buscar. Si yo estoy con 1000 acá, no voy a ir a buscar con 500 una térmica en ese cúmulo porque no la voy a encontrar. Ahora, si el cúmulo está bien redondito, del lado de donde le pega el viento y donde supuestamente entra la térmica, ¿vieron que el cúmulo podría hacer esos ganchos? Hace como un ganchito así. Se lo ve enroscarse. Se enrosca. Hace como un ganchito así, del lado que le entra. Empieza a hacer unas cosas así. ¿Lo ven que hace esto? Ese es donde está activo. Donde el cúmulo está flaco, desarmado, deshilachado, ahí no van a encontrar nada. Entonces lo que hay que buscar es el cúmulo que está formándose, creciendo y que tiene actividad, que tiene como energía. Eso lo podemos practicar desde el piso, ¿verdad? No necesitas volarlo, incluso es una actividad que la pueden hacer durante la semana. Va el lindo día para volar. Bueno, mira, a ver, ¿cuál está activo de eso? Saquen fotos mentales, digamos, vayan fijándose. ¿Cuál puede ser? A veces lo practicamos. Tiene la base más oscura. Y que tiene la base más oscura, claro. Porque en el lugar donde entra la térmica es en el lugar donde genera la mayor cantidad de energía y genera la mayor cantidad de vapor, de condensación, de niebla. Entonces en ese lugar el cúmulo es más oscuro. Es más oscuro porque le da menos el sol. Al darle menos el sol es porque es más denso. Y ese es el lugar donde mejor tira. Donde están esas chalitas que yo le decía, por ejemplo, típico, no sé, creo que con vos lo hemos volado, me parece. Vamos al cúmulo, era un cúmulo impresionante, porque por ahí el cúmulo tiene 500 por 500, pero a veces el cúmulo es un chorizo que tiene 5 kilómetros. ¿De dónde voy? Porque está todo estratificado, desarmado. Y veníamos así, ¿dónde vamos? Con vos creo que fue. Yo digo, ahí está. Pero estaba la babita, abajo un cúmulo negro, ese cúmulo ya estaba muerto, en realidad. Lo que estaba pasando es que otra térmica, que vino de abajo, iba al mismo lugar. ¿Se entiende? Y entonces, al ver la babita esa que está llegando al cúmulo, fuimos ahí estaba. La enganchamos más bajo, pero estaba ahí. ¿Vieron esas imágenes de a veces que pasan del time lapse, ¿se llama? Que vos ves que el cúmulo se arma y se vuelve a armar otro, y se vuelve a armar otro, y se vuelve... Una vez que se establece en un día la fuente de energía de la térmica, salvo que haya un cambio, sombra, viento, una cosa rara, el día llega a un proceso de estabilidad que seca o húmeda sigue de la misma manera. Es decir, si la térmica de la chanchería arranca cada 10 minutos, va a estar toda la tarde cada 10 minutos. Y vos la vas a ir a encontrar cada 10 minutos ahí, siempre. Casi siempre. Pero en general,
ese proceso es el que hay que tratar de entender del timing. Entonces, si vos venís y ves que te enganchás con un cúmulo, vos ves que el cúmulo se está armando allá, venís en planeo, supongamos, de lejos, tenés el viento un poco cruzado así, y vos tenés una fuente de térmica allá donde está el portafolio, porque hay unos arados grandes, y vos ves que se empieza a armar una babita ahí, y entonces ya tiene que estar ahí, te venís a buscarlo, ¿me entendés? Y recuerden siempre, entrar del lado del viento, incluso si hay un cúmulo, es una información más que tienen, para unir el cúmulo con la fuente de la térmica, ¿sí? Hay otro fenómeno que se llama la distancia entre las térmicas, que depende de la altura. Con los cúmulos se ve más, pero con secas funciona también. Normalmente es entre 3 y 5 la altura, la distancia entre las térmicas. Si hay 1000 metros, una térmica y la otra está entre 3 y 5 kilómetros, o un cúmulo del otro. Es lo que pasó el domingo. El domingo pasado había 1000 metros, entonces teníamos un cúmulo a 5 kilómetros, 4. Entonces íbamos, llegaba el cúmulo, hacía así, y vuelve otra vez. ¿Y hoy qué sería un cúmulo? Y un día como hoy, si tenés 1500 metros, y debe tener entre 7 kilómetros, 7, 8, un poco más. No, ya ahí hoy es un poco más. Mientras más altura hay, más distancia hay entre las térmicas buenas. Porque en el fenómeno, digamos, de que se generan, por ahí hay térmicas que no sirven, que no alcanzan a salir, ¿no? Pero las térmicas buenas, fuertes, las que sirven, se empiezan a espaciar un poco más. Mientras más altura y más viento tenés, más distancia hay entre las La térmicas. cuestión en el vuelo deportivo, cuando se hace, ir la tendencia siempre en la misma línea, y buscándola más o menos. Sí, dependiendo de dónde tengas que ir. A ver si tenés que ir un pedazo, después remontar. Y bueno, pero esa es otra cosa. Más vale primero para subir. Bueno, Bueno. el PW, digamos, tenés que llegar al techo para tirarte de esa distancia. Sí, sí. No, 7 kilómetros no vas a llegar. Sí, en 7 kilómetros con el PW gasta 400 metros para hacerlo, más o menos. Depende del viento. O sea que un día como ese te conviene tratar de mantenerte siempre llegando al techo. Sí, pero tenés que ir a buscar la próxima. Porque no es solo el hecho de poder enganchar la primera y subir. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Porque ese es el tema. Hay que buscar las fuentes, dónde subí en la primera, mirar que estén mirando otros, mirar los pájaros, como dicen, che, están subiendo acá, ¿me entendés? Incluso, si es un día con cúmulo, también saber a qué altura le llego. Es preferible ir a buscarla en un tipo que está abajo, pero que está subiendo, porque yo le voy a llegar a la misma altura, o arriba, o un poquito abajo, que ir a buscarla en uno que está allá arriba. ¿Me entienden? Sí. Si el tipo está pegado en el cúmulo y está subiendo 3 metros, sí, está bárbaro, pero yo cuando llegue voy a llegar con 500, abajo no hay un por acá. Entonces, ese también es otra cosa para analizar. Bueno, respecto de la térmica, ¿alguna otra cuestión? Hay un par de fenómenos muy particulares que se suelen dar con las térmicas, que es, por ejemplo, que en el núcleo de la térmica a veces se acelera más y está recostado, o una térmica que tiene más de un núcleo, que es el tema, bueno, ahora para ir viendo lo del centraje. Nosotros tenemos una zona de ascenso, digamos, porque no es una térmica tan definida. Y tenés un núcleo acá y otro núcleo acá. Típico día donde estamos mirando, uno sube acá y el otro acá, viste que nos pasamos cerca y vos lo ves, el otro que sube más o menos como yo, y ¿me entendés? Entonces esto, en vez de mirarlo cerrado, hay que pasar por acá, ir y así, hay que ir buscándola, ¿se entiende? Hay térmicas que tienen más de un núcleo, sobre todo cuando se empiezan a armar, salvo que sea un día muy bueno, muy franco, en la temporada buena y todo eso. Un pequeño comentario con respecto a seguridad. Cuando por ahí estamos mirando cerca y nos damos cuenta que nos tenemos a la vista, pónganse de acuerdo por la radio Y y miren todos viven la misma, ¿no? Miren el mismo. Evitemos los encontronazos en las térmicas porque estamos mirando muy cerca. Sí, porque se da la situación de que estén mirando en el mismo sentido, en un momento te cruzas de frente. Aunque los dos giren para el mismo sentido. Claro. Se da Está ese así, y en algún Están momento- los dos mirando para la izquierda, por ejemplo, pero en un momento se cruzan de frente. Algunos tienen que rescindir. Algunos tienen que decir, bueno, Tiene que ir. me voy En con ese el otro, caso- o En ese caso se fijan en el otro planeador. Entonces, si uno ve que sube mejor que vos, te unís al otro. miren, Lo a mismo ver, en otra parte. es fácil. Ustedes lo ven y cuando el otro pasa ven que se infla. Y ustedes no. Y después se infla más allá. Y ustedes se inflan donde se infló él. Eso es porque tiene más de un núcleo y porque está un poco rota la técnica.
Un detalle más. Las térmicas que resisten las inversiones, los cambios de viento, las cortantes, son aquellas térmicas fuertes. Un día de 1500 metros, cuando tenemos una cortante a 1000, los 800 y los 1000 de viento, que es donde se desarma, viste que vos venís subiendo bien y se desarma, la térmica que va a cruzar la cortante y la va a cruzar hasta arriba y te va a permitir subir arriba de esa franja, que vos tenés el piso, tenés la franja de la cortante y acá tenés el cúmulo, por ejemplo, ¿tá? Esta es la cortante. La térmica que va a poder cruzar esa cortante y no se va a desarmar tanto es la térmica que es más fuerte. Una térmica de 1,5 metros, habiendo térmicas de 3, mírenla, pero no la peleen a la de 1,5 metros para cruzar la cortante, porque no la va a cortar. Es preferible salir de ahí e ir a buscar una de 3. Ahora, si enganchan la de 3, sí, quédense en la de 3 porque la de 3 pasa. Y después hay que tratar de volar acá arriba, no bajar la cortante. ¿Se entiende cómo poner un piso más alto? ¿Sí? Cuando hay ese tipo de fenómeno. Quiero cerrarlo. Como estamos volando y volamos a la misma frecuencia, cuando hay una cortante, el primero que sale dice, che, mirá, se cuesta intentar. Bueno, quédense arriba de tanto, de lo más ligero posible. Entonces, ¿qué significa quedarse arriba de tanto? Si vos tenés 1500 y salís en planeo y ya estás llegando a la zona de la cortante, enganchaste 1,5, 1 metro, entre irte abajo y después tener que renegar para cruzarla, es preferible virar de 1,5 metros un poco y quedarse siempre arriba, ¿se entiende? Hasta encontrar la buena, que es la que cruza más fuerte. Y cuando se produce el fenómeno de la cortante... El 1,5 metros ese que decís, bueno, momento 2 me tengo que ir a buscar la otra. A buscar otra, pero te conviene subir más despacio, pero mantener más altura y poder sostenerte dentro de la franja superior, ¿no? Evitar la cortante, porque si no, aparte una cortante te agarra acá abajo, tenés menos margen de planeo, tenés menos chance para encontrar otra próxima. Entre una sombra y tenés la cortante, peor, digamos, te complica cada vez más las cosas. Es preferible si se detecta una cortante, la detectamos entre todos. Decimos, bueno, hoy es mejor volar arriba de los 1000. Volemos arriba de los 1000. Si vos venís a 1000 metros y encontrás 1 metro, miraste 3 y nada, la voy a dejar, le voy a buscar otra. Y por ahí te conviene virar 1 metro hasta los 1200, 1300 y después ir a buscar una mejor. ¿Se entiende? Para mantenerse ahí arriba. ¿Cómo pasar las cortantes cuando viran? Pero bueno, lo mejor lo hablamos después del central. ¿Qué hora es? 11:10. Está haciendo largo. Sí, anda concretando el tema del centrado, quizás. Sí. Una pregunta sobre eso. Vos en el ejemplo que das, tenés el cúmulo y podés imaginar que hay una cortante porque llegaste, pero para un tipo que no sabe, salgo solo, ¿cómo sé distinguir entre una cortante y el techo o el punto de inversión? Si no tengo un cúmulo arriba. Un día de seca. Metros, Un día de seca. Sí. Y bola, por más que a ver, cuando viene la cortante la térmica se desarma. Vos sentís que estás virando más o menos bien y por ahí de golpe ¿qué pasó? La perdí. Viste el tipo decís, qué boludo, la perdí. Y no es eso. Se desarmó y vos te caes y subes un pedazo. Poco y se cae. La querés virar y se te cae y subís un pedazo y golpea 2 metros y después 1 metro para abajo. Lo que conviene hacer ahí es tratar de quedarse subiendo, aunque sea medio viraje, en ese pedazo y no caer tanto en el otro hasta ver si se rearma y sigue. Si ya no la podés pasar es porque la inversión no la rompió. La inversión más baja, la primera, que es la que le pone el techo primero al día, no la rompió. Muchas veces no hay temperatura suficiente y no alcanza, y hay 500 metros, 600 metros, 400 y estamos virando ahí, dando vueltas y no termina nunca de romper. ¿No te dedicas a ampliar el viraje o no te mantenés siempre igual? Lo que conviene cuando es así es, con el viento de cola, a mí me sirve eso. Con el viento de cola amplío el viraje y le busco de enganchar de vuelta después. ¿Se entiende? O sea, sube acá, sube. El viento está así y supuestamente la cortante la rompe para este lado. Entonces yo lo que hago es, la cierro todo lo que puedo donde sube, donde está el golpe, y después nivelo y me voy un poco para atrás. ¿Por qué? Porque la térmica cuando se rompe hace esto. Entonces la alcanzo a enganchar. Y una vez que la alcancé a enganchar de nuevo en la zona con un poquito de viento de cola derivando, pero es 1 segundo, 2 segundos, ¿sí? Y la podés enganchar. Bueno, vamos al centrado, que es lo otro importante. Cuando van encontrando una zona de ascenso, viste que vas sintiendo que empieza a subir. Si te levanta el ala derecha o el ala izquierda, es un indicio de que de ese lado hay más energía, más actividad. Entonces conviene por ahí. Si se te va el barrio arriba y lo sentís que está, bajale el ala y listo, no hay problema. Pero si no,
¿viste? Ir buscándola para el lado donde vos sentís que está mala energía, ¿se entiende? Y siempre teniendo en cuenta ir enfrentando el viento. Entonces, esas correcciones suaves, despacio, ¿no? Tranquilo, en el pico, 90, qué sé yo, una cosa así. Ir buscándolas, ¿viste? Y me levanto de este lado, entonces lo pedaleo un poquito y lo llevo para ahí hasta ver dónde la encuentro. Y donde ya veo que por ahí es medio metro, un metro, no termina de ser tan buena, pero es algo, me quedo mirando en ese lugar. Y de las técnicas de centrado hay varias formas. ¿Qué es lo que vamos a practicar? En la práctica es, ahora vamos a ver teórico, pero eso se practica. La técnica de centrado hay una que es esta, que es cuando el ascenso disminuye, se escarpa, es decir, se cierra. Esta no me gusta a mí, pero yo la explico. Cuando el ascenso está, supongamos, vos tenés este es el viento y tenés la térmica en esta zona. Cuando el ascenso, vos entrás y haces el primer viraje, se te empieza a caer, entonces escarpás, y cuando vas entrando a la zona del núcleo, supuestamente, empieza a subir, entonces ahí sentís más, ahí nivelás un poco y después volvés a cerrar. ¿Cuál es el problema de nivelar y cerrar, nivelar y cerrar? Es que vos, al cambiar la inclinación, haces esto, no haces un viraje completo, más redondo, que es lo que te puede dar una dimensión adecuada de cuál es la forma de la térmica o cómo está. Entonces lo que conviene siempre es, si yo siento el ascenso y me parece que está para allá, voy para allá. Y hago un viraje entero. El pibi a 90, no importa, pero parejo. Parejo en inclinación y parejo en velocidad. Y entonces le estudio un viraje son 20 segundos. Un viraje. Entonces la estudio en ese viraje. Si sienten que la engancharon bien, va a subir y ahí, entonces donde está el núcleo le empiezan a cerrar y se meten. Si se van afuera de la térmica es porque entonces está en otro lado, que ahora es la técnica que les voy a explicar. Esto de nivelar donde sube, que lo aplican mucho, que Marco volaba así, ¿no es cierto? ¿Sí? Nivelando cuando sube y escarpando. Abrir y cerrar, quedó la famosa frase. Y es un poco, a mí no me gusta mucho, pero bueno, cada uno por ahí le sirve de alguna manera. Pero, viste, entonces empezás en esto, hasta que la más o menos enganchás. Cuando ya no estás todo el tiempo, una vez que enganchaste más o menos parejo el núcleo, ahí te quedás en una inclinación más o menos estable. Perdón, te gustaba. No, que decía, cuando haces el primer viaje que la van estudiando, ese estudiando significa ir sintiendo cómo va respondiendo la masa de aire en ese viraje. Empezaron, medio metrito, 1 metro, 2 metros, Hay que 1 cerrarla. metro y medio, 1, volvió a caer, significa de que en ese medio viraje subió más. Perfecto. Cerraste y te estirás, te metés más hacia donde está la parte que tira más. Si vos en el siguiente viraje viste que está 1 metro y medio, 1 metro y medio, 1 metro y medio, 1 metro y medio, listo, ahí te dormiste. La tendencia que tienen al principio los primeros vuelos, los pilotos más nuevos, es a nivelar cuando sube. Y es al revés. Porque como el núcleo es fuerte y chico, aparte de tratar de sacarte de la térmica, porque la térmica te quiere expulsar, vos lo que tenés que hacer cuando encontrás el núcleo, bajarle el ala, meterte ahí adentro. No nivelar, porque si no te terminas yendo afuera. Y cuando vos querés corregir para entrar, ¿no les ha pasado eso? Vos decís, acá está, uy, sí, acá está. Y cuando empieza a bajar el bariómetro y empezás cuando vos le sentís que empieza a bajar, decís, ahora tengo que virar. Y cuando miraste, ya miraste afuera. Miraste afuera de la térmica. Supongamos que esta es la térmica. Si vos pasás y nivelás, cuando te empieza a marcar que te caís, que estás bajando, pues entrar en la descendente, mirás todo en la descendente. ¿Se entiende? Entonces, Aparte de los variómetros tiene un retardo. te vuela, la primero es esto. El ajuste fino es con el bariómetro, pero lo primero es sentir el golpe. Y además... Perdón, sentir el golpe, entonces poner sentir el golpe y le baja la... Se salió un poquito, más o menos memorizado. Ahora, exacto, eso es lo que ahora le vamos... Esta es la técnica del ala baja, que es la que a mí me gusta más y a mí más me sirve. ¿Cómo fuiste sintiendo en el viraje? Que la que a mí... Lo van a poder probar. En los cúmulos lo ve porque está Afuera dibujado. explota. Afuera explota el cúmulo, sí. ¿Ahora? Hoy, Sí. Vamos a bueno, meter apurémonos. Escuchá. Ahí lo enloquecía todo. Está poniendo La todo. técnica del ala baja es esta. Está explicada acá, pero cualquier situación ahora después la vemos. Vos entras una térmica y encontrás, venís,
entrás en la térmica, la de puntos, ¿no? Entrás en la térmica y encontrás el ascenso. Ahí tenés el mayor ascenso. No porque lo sentís no lo ves en el variómetro. Yo puedo ver y sentís, y ahí se queda. Y donde se quedó un cachito, ahí hay que darle. ¿Se entiende? El primer viraje parejo. Supongamos vira por derecha. Cuando hace el viraje por derecha y está en esta situación, acá sube y cuando hace el viraje por derecha y está en esta posición, con el ala inclinada para abajo, acá es donde tiene la menor indicación, o de ascenso o tiene descenso. Por ejemplo, cruzaste 3 metros acá y acá tenés 0. O cruzaste 1 metro acá y acá tenés 1 para abajo. ¿A dónde está marcando el ala que está abajo del viraje? ¿Para qué lado marca? Al núcleo. Es matemático. Entonces vos lo que haces es, seguís el viraje, nivelás, ahí sí, nivelás o le quitas un poco de inclinación. Cortás. ¿Nivelás cuando empezás a sentir el ascenso? Cuando empezás a sentir el ascenso de nuevo, nivelás un poquito, contás 1, 2 y vos ves que se va para arriba y ahí le estás entrando. Y no más que eso. No más que eso y ahí otra vez, y ahí sí, todo el ala adentro. Sí, a 2 segundos contar. a veces con 1, 2, sacarle un poquito de inclinación. a veces sacar un poco de inclinación. Sí, nivelar. Porque, Mirá, estamos suscritos. ahora les muestro un registro. Sí. Quiero preguntar algo en base a eso. Porque por ahí vos venís, das 2 virajes, estás en la técnica bien y te sacas. ¿Por qué eso? Bueno, eso es porque la tenías más o menos centrada y vos abriste y no te diste cuenta, porque la estás virando. La térmica también tiene una rotación, que es el otro fenómeno que ahora se lo termina. La térmica, además de subir así, gira. Nosotros en nuestro hemisferio supuestamente gira para virar a la derecha. Tiene un viento relativo. ¿Viste que vos venís una térmica por ahí, cruzás el golpe 2 metros y se te desinfla? Y otra vez se te desinfla. Vos decís, ¿qué pasa? Cambiás el viraje a la derecha y sube, qué maravilloso. Cuando viene el golpe te sopla. ¿Por qué? Porque la térmica, además de subir, tiene una rotación, tiene un viento relativo. Y si vos volás con el viento relativo de cola, donde más sube, menos lo puedes tener el planeador. Se te cae, se te desinfla, decís, estoy mal. No, es eso. Lo que hay que hacer es, para cambiar el viraje en una térmica, el viento está de allá, yo estoy virando acá. La tengo a la térmica, sé que es esta, la tengo acá, pero no puedo subir bien, sé que tengo que virarla para el otro lado. Cuando enfrento el viento, me pongo ahí y ahí sigue. Toda la nariz abajo, siempre con velocidad, no colgado. El cambio de viraje no se hace tirando la palanca adelante y colgándose porque te tira la mierda la térmica. Te agarras enfrentar el viento y con el viento enfrente le cambias el viraje y volvés a centrarla de nuevo para el otro lado. A veces no suben para ninguno de los dos lados, pero bueno, es cuestión de probar. Y bueno, y si estás solo, si no tenés sí, otro por ahí cerca. o vamos a cambiar si estás con otro. Técnica del ala baja para que lo veas. La térmica es la mesa. ¿Sí? No, poné la mesa porque es más grande. Vos venís, tú, sube, vamos a mirar por izquierda. Se cae. ¿Para dónde está? Para allá. Porque el ala abajo me está indicando para dónde está. Entonces lo que hay que tomar es como una referencia, lo que vos dijiste, visualizarla. A ver, yo estoy mirando así en la chanchería y para el lado del velódromo está para aquel lado. Entonces cuando termino el viraje, sigo el viraje, lo nivelo un poquito, le saco inclinación y cuento 1, 2, 3. Si la maniobra está bien hecha, porque la térmica está para ese lado, te la chocás. Y otra vez, va para arriba, entonces ahora ahí ya la cerrás. 1, 2 virajes son suficientes para poder centrarlo. Ahora termino mostrándoles un registro, un vuelo, para que vean. Ahí está en variómetro la indicación. Lo pongo aquí para que se vea. Ahí entró la térmica. Primer viraje, ascenso, o sea, esto es ascenso, ¿no? Acá el pulso de la térmica es el ascenso. Ahí tengo 900 metros. Ahí es un día que partí desde acá del club, apenas partí. Lo azul es descendente. Sí. Sigo. Fíjate. ¿Ves cómo ya en el... Sube. Acá me baja. Acá lo abro un poco al viraje. Un cachito. Y ya le empiezo a agarrar mejor. ¿Ves? Segundo viraje.
Era un día que estaba arrancando, ¿no? Porque era un día... Ahí ya está. Ya está centrado. Eso es lo que ves vos en el planeador cuando nos decís, Tuco, está un cachito mal oeste, un cachito mal este, un cachito mal oeste. Cuando estás mirando con otro la ves, porque el otro se infla. ¿Te das cuenta? O sea, me choqué la térmica, le clavé el ala. Es tan fácil decirlo. Vos lo escuchás por la radio. Bueno, pero es una, se practica, hay que practicarlo. O los días que vuelan local y hay buena altura y buenas térmicas, lo que hacen es suben la térmica, salen y vuelven a entrar. Y practican. Pues vamos a hacer en el plaza también, ahora después lo vamos a hacer, pero ¿ves? Sube. Donde bajó, yo estaba mirando con el ala del bajo de adentro, está para acá. Entonces derivo un poco el segundo viraje. Otra vez me marca que está un poquito más hacia acá, entonces me corro y ya está. Y ahí está, y quedó centrado. Dos virajes. Entonces, es una técnica que se puede practicar. Después la térmica puede darte, pero esa quedó. 2,4 de promedio, digo. Ve como ya da parejito el color del barómetro. Y después sigue. Y ahí ya está enhebrado. Sí, bueno, tenés el ángulo para virar. Perdón, La temperatura ahí, que vamos te señala ahí. ¿Dónde está? Fernando, También viraste porque subía mejor para el otro. ¿Cómo te está marcando ahí? ¿Cómo es? En 1700 metros. Ahí está. Pero eso es la altura nominal, en realidad son 100 menos, porque no es... Los 1600 está real, Ese un día que hice 500 con el 500 kilómetros. Sí. Una prueba de 500. Un día fantástico. Yo no veo. ¿Cuánto tiempo? En 5 horas, 100. ¿A qué hora le pegaste tu día? Y 11 de la mañana, 11 y media. Sí, corté, tomé altura y me ¿Cuánta altura y por qué? Sí. ¿Qué planeador era? El jantar que tenía yo. Pero bueno, y las otras están igual, después sigue también. Hay varias más. Tomó chiquitolina. Lo que quiero decir que es una técnica que se puede practicar. A mí es la que más me sirve. Me la enseñó mi instructor. Pero bueno, ahí no estaba. Ahí cruzo los ascensos y no ¿No había calles? Sí, era un día. ¿Cuándo virá? Ahí. Mirá. Y cambiaste de viraje, ¿viste? Y ya está, ya me fui. No, bueno. Pero mirá el LD en 4 kilómetros. Acá, esto después tienen que analizar sus vuelos. Ahí está centrada de nuevo, ¿ves? Está bien, venía nebrado, venía bien. Hay Sí, días que ese salimos día- estrellados y otro día que salimos con Sí, la prueba ese día fue una prueba muy linda. Muy linda. El día que salí con estrella y otro día estrellado. Bueno, no sé cómo era para... fue hasta el Fuertecito, allá casi pasando la Francia y de vuelta después a... Bueno, esa es la prueba entera de ese día. Pero, y en las térmicas, en todas, se está aplicando el tema del centrado de la térmica C. Lo vamos a practicar cuando vuelen con otro que tiene un poco más de experiencia. Vean que el otro se abre, si el otro lo está mirando, punto, y sube acá, y vos por acá no subís, y vos lo ves que el otro se abre un poquito, no lo porfíes por el mismo lado, por eso hay que mirar afuera. Acomodate un poco y seguile, ¿me entendés? La corrección. Entre dos es más fácil centrarla, porque tenés dos tipos que están volando en la misma masa de aire, entonces es más fácil encontrar los núcleos. ¿Sí? Bueno, lo importante es que vuelen seguros, que aprendan. Vamos a tratar de volar en el biplaza para que vayan practicándolo y que lo practiquen cuando vuelan también en el Piwin. Hemos resumido en estos tips, que son como unos puntos temáticos, todo lo que estuvimos hablando está acá. La fuente térmica, la cortante, el tipo de centrado. Está para térmicas secas y para térmicas con cúmulos. Hay muchas cosas que están acá, que están en el material y que no le hemos hablado. Yo les recomiendo que se lleven esto ahora, el material que estaba, léanlo, lo que no entiendan, me mandan un mensaje por... Yo me manejo con Facebook, no ando con otro, soy de otra época. Me mandan un mensaje, nos mandan a nosotros, ahí nos escriben o ponen comentarios, lo que quieran, y le podemos decir, para no tener que depender solamente de estos encuentros cada tanto para verlos, sino que lo podemos hacer. ¿Quieren pasárselo? Ahí tienen para... que lo imprimimos acá en el club.
Les muestro un video del... Ya está. Pará. Les muestro un video del centrado de la térmica. Bueno, Pará. Esto en San Antonio. Golpea 3 metros. Acá arriba de San Antonio, una prueba. Ve que se cae menos. Bueno. Fíjate cómo abro el viraje ahora. Ahí abro el viraje un poquito. No es que no lo nivelo, le abro un poquito el viraje. Y ahí donde está de vuelta el golpe la cierro. Ya está, ya quedó. O sea, no es solo para encontrarla, sino para subir mejor en la térmica que ya tenés. Sí, estaba contento ahí, lo había Pero, sí, mirá el altímetro. Seca. Y 45 grados, ¿no? 4 te va a llevar. Sí, 3, 4, 3. Pero está bien cerradito, Una forma de que tengan que están con la inclinación justa, que lo decía Damián la otra vez, es bastante sencilla. Esperar a que le dé el sol al tablero y... Ahí. Justo el parante te hace sombra. No, pero ahí va. Ahora cuando le cae el ala. Ahí está, ¿ves? Yo no le abro el viraje, se lo clavo ahí. Ahí le cierro el viraje. Si vos mirás los tornillos, viste que tiene el cuadrante que tiene los 4 tornillos, el vario, miren el vario si quieren, el altímetro. Los tornillos en diagonal tienen que estar con el horizonte, ahí están a 45 grados. Esa es la posición ideal para subir. Obviamente Y con hay velocidad, que, ¿no? para tenerla a 45 grados hay que darlo. Es preferible volar más fuerte, pero dentro del núcleo, que volar bollando aparte que... Sin miedo que no se caen. Sí. Con velocidad no se cae. Bueno, quedaron algunas cosas, pero siempre quedan. Así que bueno, gracias chicos. Espero que les sirva. Y acá está la prueba para vos. ¿Hoy qué van a hacer? Chicos, para que sea más fácil, cada uno acomode la silla. La otra. Tranquilo, turco. Está agrandado. Tranquilo, Ayer hizo la prueba. los cúmulos no se van todavía. Claro, que ayer llegó la prueba, qué sé yo. La Así llegaste vos, hijo de tu madre. Y respecto a lo que dijo el Aldo, aprovechen que este es un club. Este es un club que brinda la posibilidad de compartir conocimiento, información, experiencias de vuelo, encuentros. De crecer. Exacto. Aprovechen la... Hay otros clubes, hay otras personas que son muy... se lo quedan para ellos solos, digamos, a lo que saben, a lo que... No estoy hablando de mí en particular, estoy hablando en general. Nosotros somos un club que nos gusta compartir y nos gusta ayudar al otro. Y eso es algo muy importante. Eso hay que mantener, hay que sostenerlo. Y esta es una de las formas también, más allá del laburo que se hace y demás. Porque es muy importante que podamos volar todos. Mientras mejor volemos, mejor. Mejor le va a ir al club. Sí, y así también mejores pilotos vamos a tener, más seguridad vamos a tener, más pruebas vamos a hacer. Este año le hicimos 11 pruebas de ranking y no fue una temporada tan buena. 11 pruebas más 3 pruebas libres en los días que hubo que estaban en campeonato. O sea que imagínense que un club que tiene una actividad muy importante, muy importante. Eso tenemos que conservar. Y la forma es después cuando se enganchen y si les gusta agarrar el vuelo deportivo, te lleva, te empuja, que vos tengas que saber más. Allá miren, hay el chico nuevo que está, Tito, está bueno, el Turco, está Raúl, Gaby, toda gente nueva. Fede, vos ya está por arrancar también. Fede, ¿dónde está Fede? Ah, allá. Dale hoy, Ya está. avisale. ¿Salís vos? Fede, Otro carrazo. Tranquilo que te vamos a buscar. Dale. Ah, sí. Vamos a buscar la técnica, yo lo creo acá. No la interpreto. Bueno, la parte del XSOAR es más que nada para que vayan incorporando algunos datos que más adelante vamos a incorporar más datos para la parte de vuelo deportivo. La idea es que vayan familiarizándose un poco con el sistema, que es gratuito, es muy sencillo,
sencillo me refiero de interpretar y de operar, ¿sí? La idea de hoy es que configurar determinados factores, parámetros mejor dicho, para que lo usen localmente. Y eso lo vamos a hacer juntos para que todos lo puedan tener. Todos han podido bajar el XSUAR y cargar la base de Waypoint, ¿sí? Bien, eso hay que agradecérselo a Adrián, que bueno, fue el encargado de la parte informática. Todo bajado. Bien, vamos al menú de inicio. Adrián. Medio disperso. Antes del torso. Exacto. Bien, cuando iniciamos nos vamos a encontrar con este menú, ¿sí? Muy bueno. Ahí tenemos que poner fly. Yo voy a poner 5 porque no va a tomar especie. ¿El qué? Le pongo 5, no va a tomar especie. Ah, bueno. ¿Vos podés hacer la configuración igual? Sí, perfecto. Bien. Ahí normalmente para activar las distintas funciones tenemos que hacer doble clic en la pantalla. No sé si lo tienen abierto, desplegado ya. Bien. Haciendo doble clic, normalmente podemos acceder a este menú. El doble clic se hace sobre la parte Sobre blanca la pantalla, o verde. sobre esta parte. Clic, clic y accedemos a este menú. Bien. Ahí vamos a la parte configurar. ¿De acuerdo? Y vamos a la parte sistema. Lo vamos a encontrar con este menú, en donde vamos a, para verificarlo, archivo del sitio. Y ahí tenemos que activar la base de Waypoint que nos mandó Adrián. ¿Todos lo han podido hacer? Bueno, en todo caso, si se generan algunas dudas, después por ahí la manejamos. Sí, para... ¿Bien? No, pues no lo bajan. Hay que bajar. ¿Yo pasé el instructivo? Sí. No dice nada. Bueno, No hay problema. al rincón. Santorrana para Ahora después lo sé. Bien, de acuerdo. De ahí vamos al siguiente menú, despliegue del mapa. Orientación. Esto se hace una sola vez, sería. Eso sí, esto se hace una sola vez, después ya queda configurado para siempre. Ahí normalmente tenemos distintas opciones. Esto es de la manera que nosotros vamos a presentar nuestro planeador dentro de la pantalla. ¿Sí? Hay distintas opciones. En general lo más adecuado, por lo menos para mi gusto, es tener el norte arriba. Tanto en la parte de navegación como en la parte de viraje. Entonces la pantalla se va a mantener estable con el norte arriba y el planeador va a empezar a moverse dentro de la pantalla. ¿Vamos bien? Yo no estoy haciendo nada de eso. ¿Pudieron? Lo podés hacer igual esa Podés hacerlo configuración. igual, sí, Más que no tengas el mapa, la puedes hacer igual. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. ¿Hasta ahí venimos, chicos? Mati, Martín. Acá estoy. Entonces, ¿qué bajó? 2 veces. 2 veces acá. Configuración. No me hizo nada. Pará. Ahí está. Configuración. Configurar. Sistema. Sistema. ¿Bien? Despliegue del mapa. Orientación. Norte arriba, norte arriba. Perfecto. Cerramos. ¿Estamos? Igual que eso, norte arriba, lo estoy bien. Bien. De ahí volvemos al menú anterior. ¿Sí? Y vamos a elementos. A este sector. Explicar lo que vamos a activar es, o seleccionar, Pero mejor no me dicho. apareció todo eso, me apareció solo lo de arriba. Hacer el experto. Ahí como un Experto. Ah, ahí. Ahora sí. Ahí estamos, ¿no? Bien. Sí, ahí está. Acá tenemos la parte de cómo nos va a indicar el viento dentro de la pantalla. Tenemos distintas opciones, 2 o 3 nomás. Pongan punta de flecha. Entonces, cuando estén volando, dentro de la pantalla se van a encontrar con una flecha que les va a estar indicando de qué sector con respecto a ustedes le está teniendo la deriva del viento. ¿Sí? Lo vemos.
Después lo configuramos, después lo vemos. Pongo punta de flecha. Exacto. ¿Puedo cortar un Sí, segundo? obvio, Y obvio. hacer una pregunta así no se van perdiendo. Esto va a quedar grabado y después lo va a subir a YouTube. Bien. Bueno, entonces los que tengan alguna duda, que les quede algo en el medio, si bien esto va a estar grabado, va a estar en YouTube, entonces lo pueden ver en casa también tranquilo. Tal cual. Aparte después quedamos con... Sí, preguntan lo que quieran. La mayoría de lo que estamos volando lo estamos usando. Claro. Pero esto se hace una sola vez. Esto se hace una sola Lo que vez. estamos haciendo ahora. Nada más. ¿Sí? Punta de flecha. Punta de flecha. Y de acá, si quieren, acá tienen distintos tipos, lo que es la parte del símbolo del planeador. Pará, a mí me salió punta de flecha así, yo me quedé. Ahí está. Y ahora. Bien. Ahora volvés a este menú. Volver a este menú. En el Aircraft El proceso. ¿Cómo? ¿A dónde viste? El antiguo Sí. Apreté ¿Vamos bien, sencillo, Martín? sencillo. Mati. Bien. Seleccionar sencillo. Sencillo o large. ¿Qué recomendar? El large es más visible porque el planeador es un poquito más grandote en la pantalla, por lo menos hasta que lo tengan identificado. Dash. ¿Estamos? Selecciona. Bien. Vamos a, nuevamente volvemos al menú anterior y vamos a computadora de planeo. Espera. Cerrarla. Ahí está. Ahora. ¿Eh? computadora de Vamos a computadora de planeo. Bien. Computadora de planeo. Y vamos a factores de seguridad. Número de seguridad. Acá vamos a incorporar, acá tenemos incorporar lo que es la altura del terreno. Rafaela se encuentra aproximadamente a 100 metros sobre el nivel Marca del mar. 150, ¿ustedes? Pasarlo siempre. ¿Y cómo hago? Mientras Cliqueas lo mueves. y ahí lo mueves y seleccionas 100 metros. Ahí está. ¿Bien? Selecciona. Bien. Bien. Y vamos a poner lo que es la altura de arribo, 300 metros. 300 metros tanto. Por sobre el terreno nuestro, ¿sí? Ahí lo seleccionamos y cerramos. Cerramos. Bien, cerramos. A partir de ahí en más, factores de seguridad ya está. Vamos a nuevamente a viento, acá este sector. ¿Sí? Bien. CT, lo que es viento ambos, no sé si ya viene configurado ya original. Ya está. Ok. Y viento externo activado. Sí. ¿De acuerdo? Activado. Nuevamente vamos a aspecto después. Bien. Perfecto. Bien. Acá, por un tema de simplicidad, vamos a poner lenguaje de entrada. Idioma automático. Bueno, en este caso pueden seleccionar Spanish, español. ¿Pero dónde está? Ahí tenemos. Si te dice seleccionar, cancelar, déjalo como está, porque está Ya viene configurado. Esto es Pero lo toma automáticamente como esté el central. Spanish. De no solo que está en inglés, te va a poner en inglés. ok. No me lo. No, pero me tomo Spanish. Listo. ¿Estamos? Sí. Bien. Esto todo igual que ahí. Esto ya sería la configuración básica dentro de lo que necesitamos para estar seguros. Ya con esto estamos. Cerramos todo. Cerrar. Ahí ya queda, eso ya queda guardado para la próxima vez que entres, dentro de una semana venía a volar, ya quedó así. Ya quedó. Bueno. Bien. La idea es que ustedes incorporen, acá tenemos distintos box en donde nos dan información que nosotros queremos requerir. Por ahora la idea es que incorporen 4 ventanitas de ellas, que pongan lo que queremos en principio dentro de todas las opciones. ¿Cómo hacemos para activarlo? Normalmente lo presionamos y lo mantenemos apretado. No tengo todo eso yo. No. Ah, no lo tiene incorporado. Acá está. Ahí está anotado. Falta salir todavía. No, ya está. Acá tenemos. Ah, Bien. si no lo tienen, le hacen una línea así para el costado Bien, ella es la y aparece. ¿Ve que dice cambiar? Activa cambiar. Otra Sí. cosa, la línea para el costado hace que aparezca y que desaparezca. Fíjense allá. ¿Sí? Y la línea para arriba hace zoom, o para atrás, para abajo sería hace zoom para atrás. Bien, ya estoy en el ajuste ese que ponemos. Bien. Estamos en la parte. Bien. Ahí la idea es seleccionar siguiente distancia. Está ordenado por orden alfabético. Cambiar. Apretamos, mantenemos apretado, ponemos Siguiente cambiar. distancia. Ok. Listo. Siguiente distancia. Acá. Pará. ¿Estamos? Perfecto.
Elijan otra ventana, la de al Altura, lado. altura. Pará. La segunda sería velocidad del viento. Ah, para entonces voy para atrás. ¿Cómo voy para atrás? Esta, Ah, está bien. sí, Cambiar. cambiar. Velocidad del viento, busquen. Cambiar. Velocidad. Velocidad del viento, puede estar abreviado. Velocidad, distancia mínima. Fíjate que acá tenemos la barra. Acá, velocidad acá. Tengo otro programa yo. Velocidad del viento. ¿Estamos? Sencillo, Seleccionar. no entiendo nada. Velocidad del viento. Ahí está. Ahí está, velocidad de Seleccionar. Bueno, se me ha movido. Velocidad del viento. ¿Estamos? Sí. La ventana de al lado, nuevamente la mantienen presionada. Cambiar. Cambiar. ¿Sí? Y pongan, busquen promedio de térmica. ¿Venimos bien? Promedio de térmica. Acá está. Cambiar. Seleccionar. Promedio de térmica. Promedio de térmica. Perfecto. ¿Sí? Seleccionar. ¿De acuerdo? Hay uno que tiene activado el vario. Bueno, sí, activado. Bueno, después lo desactivamos individualmente. Y activemos una cuarta ventana. Mantener apretado. Activemos una cuarta ventana. Configuración. ¿Sí? Eso después, a medida que vayan volando, cada uno se puede configurar como más le Y guste. esa Sí, ventana, sin duda. altura que me dice. Altura AG. Ahí está Esa. perfecto, seleccionado. ¿Bien? Está todo configurado. La última altura que es Puti. Sí. Altura sí. ¿Bien? ¿Y ese ruido cómo hago para ponerlo? No, Ya esto lo es que no es conveniente, porque sería, al no tenerlo conectado al planeador, se te va a acusar los palancazos. Entonces vos tirás para atrás y vas a decir, acá está la térmica. Ah, me está leyendo el planeo mío. ¿Cuál es la que está sonando? La mía. La tuya, bien, después la desactivamos. Quedate ¿Sí? sin varios adentro del planeador volando, bueno, ahí sí lo activás, pero sabés que si te da el palancazo te va a hacer ruido, te lo provoca. De acuerdo. Vamos a la pantalla principal. Vamos a la pantalla principal. ¿Qué otra cosa más ponemos? Diferencia de altitud. No vamos a incorporar más datos por el momento. Nada más, bien, bueno. Nada más, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, esto sería Rafaela. Ustedes van a tener el waypoint de Rafaela. Sí, todavía no lo bajé. Bien. Vamos a mantener apretado arriba el Rafaela. Ahí, ahora. Entonces es como un tap, uno solo. Ahí está. Ahí está. CP Rafaela, ¿sí? Pero no lo tengo. Bueno, configurado. CP Rafaela. Ir a. Ok. Salir. No, perdón. Este no tiene activada la. No tiene. Ahí está. Bien. Acá ya nos está diciendo que Rafaela lo tenemos a esa distancia del waypoint que tiene programado. Entonces, bien. Y tenemos la flecha que, bueno, en este momento, como lo estamos volando, no tenemos. Entonces, la idea es que con esto ustedes tengan como información el sentido con la flecha de que tiene el viento. ¿Está? Ah, te lo da esto ya. Te va a dar la flecha, el vector de dónde está viniendo el viento. El viento te lo da una vez que ya estás volando. Claro, ya Pero está. en realidad, Ya está. si vos lo ves desde un punto de vista, ¿cómo sabes? Sí, no se ofende. Vos cuando empezás a mirar, Dale, dale. yo cuando Está empezás en a el mirar, visual, no entiendo el nada, viento te lo porque- traslada. Y esto lo lee. Esto lee que vos te estás yendo para el costado. Entonces sabe que el viento debe ir tantos kilómetros por hora. Para esa. Entonces, dentro de eso te va a marcar la flecha con el vector de donde viene la dirección del viento. Nosotros le incorporamos la velocidad del viento. Entonces nos va a decir que tenemos 10, 15, 20 kilómetros. ¿Sí? Eso es importante para saber de qué lado lo va a ir desplazando el viento a medida que van mirando. Y ustedes siempre van a tener la distancia al club. Bien.
Entonces empiezan a incorporar información que después, cuando pasen a la etapa deportiva, ya la van a tener asimilada. ¿Sí? Un dato más. Como nosotros ya configuramos 300 metros con respecto al terreno, acá van a tener una barra. En este caso nos dice que estamos con respecto a los 300 metros de seguridad que le pusimos, ¿bien? No está diciendo que estamos 300 abajo, claro, porque estamos sobre el terreno. Pero cuando estemos volando y estemos por encima de esos 300 metros, va a aparecer una flecha verde en X cantidad de metros por sobre los 300 que estamos. ¿De acuerdo? Sí, sí, cuando toquemos los 300 se ponen rojo. Los 300 tenemos que estar arriba del club. No tenemos que tener 300 estando arriba de Bella Italia. ¿Está claro? Esto es para estar arriba del club con 300 metros. Pero se va a poner en rojo, quiero decir. Una vez No. Si vos estás con los 300 metros sobre el aeroclub, esto va a estar en 0. Más 5, menos 5 metros. Va a estar por ahí. Ahí marca menos 300 en realidad. Porque en este momento nos está ubicando que estamos... Cuando esté en 0 te va a marcar. Que estoy bien, Que está bien arriba de los 300 metros que nosotros pusimos como seguridad. Sí, sí. ¿Está? ¿De acuerdo? Así que bueno, esos son los datos que queremos o quisiéramos que vayan incorporando. De todos modos, esto no tiene que ser algo que nos distraiga. Lo van a poner, en todo caso con un soporte de GPS, pero tiene que ser para que cuando ustedes ya están cómodos, volando, no dejen de mirar hacia afuera, no dejen de olvidarse que la seguridad es ante todo. Esto es para cuando ya están mirando. Pero ya empiezan a llevarlo. Claro, ya Como empiezan que no lo a miren, asimilar. llévenlo. Primero que les registra. Y segundo, a medida que de a poquito se vayan sintiendo un poquito más cómodos, lo que hacen es empezar a hacer golpes de vista. O sea, no ponerse a mirar, ¿qué era acá? Porque te están mirando acá, seguir volando. Entonces, la idea es, de esta información es siempre mirarla con golpe de vista. No importa cuán experimentado sea. Siempre son golpes de vista y seguir mirando por ahí. Exacto. ¿Está claro? Y también incorporamos el tema del promedio de térmica, porque viste que vos por ahí tenés una térmica 1 metro, menos 0,5. 2. Tengo acá una térmica de 2 metros. El promedio te va a dar que el promedio de esa térmica es de 0,8, 1,2. ¿Está claro? Eso después sirve para el siguiente nivel deportivo que se toma ese dato para otra función de vuelo. ¿Bien? Así que bueno, lo que pretendemos es que mínimamente vayan incorporando esta información. Perfecto. Pero es para mirar un golpe de vista. Agrego lo del repetir el vuelo Dale. que seguramente es para analizar. Cuando esto también sirve y es muy importante, una vez que terminaron el vuelo, lavan el terminador, se van a su casa, inclusive es bueno hacerlo no tan lejos del vuelo que hicieron. Si lo pueden hacer cuando vuelven a tu casa, a su casa tranquilo, o al Volver a otro hacer día, que, o perdón, me perdí, que entrar. repetir el vuelo. Vos podés revivir el vuelo. Esto queda grabado, queda registrado. Entonces, ¿cómo se hace? De nuevo, 2 veces en la parte verde o blanca, vas a configurar, configurar de nuevo, y acá abajo a la derecha dice repetir. En este sector. Repetir. Vamos de nuevo. 2 veces, configurar, configurar, repetir. Y acá, en archivos, tenés todos los vuelos que existen. Y vos, yo por ejemplo pongo el que hice ayer. Acá en la tasa vos le ponés cuán rápido querés, si querés que lo haga a tasa real es 1 por. Si querés que lo haga rápido lo ponés 10 por. Si fuera un video. Y le ponés iniciar. Más bien le vas peleando 10 segundos, cosa de no esperar cuando estás por despegar, viste que vos lo tenés encendido y sigue grabando. ¿Tiene que estar en fly, Adrián? No, no hace falta. En sim podés estar. Él lo está adelantando, está remolcando todavía. Ahí ya está, ya está. Espere. ¿Ve? Así es como se va a ver mientras ustedes están volando. ¿Y eso que se abrió y que fue? Después lo vemos. No, para no confundirnos ahora.
necesitaba la carta. Pero centraste. Para soberte las Ah, te fuiste un poquito. Me fui porque se me empezó a descomponer el pasajero. Ven como él ya tiene acá la distancia del club, CP Rafaela. Pero fíjense la altura barométrica. Estoy planeando y no bajaba mucho recién. Esta actividad que te metió un triángulo así. Cuadrado, yo seguramente de cuadrado. Ven acá cómo les marca cuando están por encima de la altura que les pusieron de seguridad. Sí, 162 metros arriba. O sea que en ese momento él tiene casi 500. Está grabando demasiado. Dale. A ver cómo hago yo bajar Rafael acá. Así ya vamos por. Bueno, listo muchachos, esto era la idea, que vayan incorporando esta información como para que la vayan asimilando. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. No, esos cuatro me dijo. Tenemos los dos, tenemos que bajar Rafael. Eso es una Ah, bien. Bien, ¿y te falta algo más? No, bajar el programa ese. ¿Qué cargué los Wi-Fi? Adrián.